Bien, la herramienta que vengo a presentar hoy es Artex Claro. Es un redactor asistido que ayuda a escribir textos en lenguaje claro que van dirigidos a la ciudadanía. La mayor parte de los que nos estáis viendo seguramente conocéis ya la corriente del lenguaje claro, que aboga porque los textos que van dirigidos a la ciudadanía estén escritos de una manera más clara, más sencilla, de cara a que ésta pueda entender el mensaje que le está enviando la administración y, por tanto, pueda ejercer sus derechos y también cumplir con sus obligaciones. Esta corriente comenzó en los años 60 en Estados Unidos, tuvo mucha repercusión también en Reino Unido y en los últimos años está adquiriendo mucha fuerza también en Latinoamérica y hay muchas iniciativas muy interesantes al respecto. En España, en los últimos 40 años, también ha habido iniciativas institucionales sobre el lenguaje claro para llevarlo a nuestras instituciones. Algunas de estas iniciativas han tenido más éxito que otras, pero este es otro tema que no me voy a enrollar aquí mucho con esto, porque si no tardaría mucho más de lo previsto. Y lo que quería decir es que nosotros, para el desarrollo de este sistema Artex Claro, hemos tenido muy en cuenta el trabajo previo de los colegas que trabajan en este ámbito desde hace años. Y nosotros, digamos, las recomendaciones que ofrece el sistema las hemos recopilado de fuentes bibliográficas existentes. Y quería mencionar, porque creo que es de justicia, algunas de estas fuentes, como son el Manual de Lenguaje Jurídico Administrativo de Vilches y Sarmiento, el informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia, concretamente el informe sobre el lenguaje escrito de Estrella Montolío, la guía Cómo escribir con claridad de la Comisión Europea, el libro Escribir bien es de justicia de Ricardo Jiménez Yáñez, la guía titulada Lenguaje claro, comprender y hacernos entender, publicada por el Instituto de Lectura Fácil Clarity de Cristina Carretero y colegas, la guía Comunicación Clara, guía práctica, publicada por el Ayuntamiento de Madrid de Estrella Montolío y Mario Tascón, y el libro titulado Comunicación para juristas, publicado recientemente por Cristina Carretero. Estas son, entre otras, pero estas son las fuentes principales en las que nos hemos basado a nivel teórico para la implementación de la herramienta de Artex Claro que venimos a presentar hoy. En este proyecto establecemos una sinergia entre el lenguaje claro y la tecnología. Es un tema que para la lengua española es muy incipiente, este ámbito que aúna estas dos áreas, y como principal innovación de la herramienta de Artex Claro quería destacar que lo que hacemos es destacar en un texto escrito por el usuario, en el editor de textos, concretamente las cuestiones que no van acorde con las recomendaciones de lenguaje claro más habituales y ofrecemos propuestas de solución, ofrecemos información al respecto que el usuario luego decidirá si quiere incorporarlas o no en su texto. Entonces, esta creo que es la principal innovación que, dado un texto, también a nivel de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? El hecho de que podamos detectar en el texto escrito por el usuario estas cuestiones que interfieren con el lenguaje claro. ¿Qué más os quería comentar? Sí, también quiero comentar, es importante que la herramienta que presentamos hoy, que es Artex Claro, se ha incorporado en una infraestructura tecnológica más amplia que es Artex, el sistema Artex, que se desarrolló gracias a una beca Leonardo de la Fundación BBVA obtenida en 2015. El sistema Artex ya está disponible gratuitamente y en línea desde el año 2016. Esta herramienta hasta ahora permitía redactar géneros textuales de ámbitos especializados, como ahora entraremos y lo veremos también, pues de administración pública, de medicina, de turismo, del ámbito universitario y, como digo, diferentes géneros textuales. Ahora hemos integrado esta nueva herramienta que lo que permite es redactar textos en lenguaje claro, específicamente, por el momento, textos que emite la administración, pero sobre todo lo que es importante es el destinatario, que van dirigidos a la ciudadanía. Y también quería comentaros en este sentido que Artex es un software cuyo registro de la propiedad intelectual y de la marca se ha realizado por parte de la UNED, así que quería agradecer también públicamente las gestiones en este sentido al personal de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UNED. Y bueno, dicho todo esto, que me pareció importante resaltar y agradecer, por supuesto, voy a compartir pantalla y os voy a enseñar la herramienta para que la conozcáis de primera mano. Voy a compartir
Espero que estéis viendo todos mi pantalla. Os presento la nueva interfaz de Artex. Además de presentar Artex Claro, también os presentamos el nuevo diseño de la web. La hemos hecho más accesible, más amigable e incluye algunas nuevas funcionalidades que también comentaré, así que bueno, estamos muy contentos de cómo ha quedado. Lo primero que veis en pantalla es esta doble entrada en el sistema, porque podéis entrar o bien a través de géneros textuales de ámbitos especializados, que lo veis a la izquierda, el botón, o que sería este, o a través de textos en lenguaje claro. Hasta ahora lo que había era esta parte de géneros textuales de ámbitos especializados. Ahora entraremos en cada una de ellas dos, pero también quería comentaros que hemos creado una sección que se titula sobre Artex. Aquí destacamos las principales novedades o las principales características más bien del sistema, y es que está en línea y es gratis, lo puede utilizar cualquier persona que lo desee, con acceso a partir del navegador Google Chrome, porque lo hemos optimizado sobre todo para este navegador. Es un sistema que es seguro y sin registro, no es necesario registrarse para usarlo, y además no guardamos datos de los usuarios en el navegador. Además, existen varios formatos de exportación de los textos. Como veremos después, hemos añadido alguno más que nos habéis pedido con respecto a la versión anterior del sistema. También resaltar que integra herramientas y recursos de procesamiento del lenguaje natural. También que ofrece recomendaciones que tienen en cuenta el tipo de género textual seleccionado y el ámbito especializado. Y también pues, recalcar esta innovación que estamos presentando hoy, que ayuda a redactar textos en lenguaje claro dirigidos a la ciudadanía. También tenemos una sección llamada Cómo usar Artex, y aquí lo que hemos incluido son 3 elementos. El primero es un vídeo, un vídeo tutorial de unos 6 minutos que hemos grabado y que tenéis aquí disponible y que explica las funcionalidades básicas de las dos herramientas. También hemos creado un manual de uso muy detallado donde se explican los diferentes pasos que hay que seguir y con capturas de pantalla, etcétera. Y además también hemos creado, y esto también es una novedad con respecto a la versión anterior, un texto de prueba de Artex, el cual podemos copiar y pegar en el editor, y es un texto creado ad hoc en el sentido de que incluye casos que interfieren con las recomendaciones del lenguaje claro, y por tanto pues van a salir las recomendaciones de muchas de las recomendaciones, y así se puede ver realmente lo que hace el sistema. También tenemos una sección de contacto y os animamos a que nos enviéis propuestas, comentarios, observaciones. Estaremos encantadas de leerlas y de contestaros a cada una de ellas. Bien, pues aquí entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar en cada una de estas dos opciones. Sobre todo me voy a detener en la segunda, que es Artex Claro, pero para los que no conocéis la infraestructura en general de Artex, también voy a entrar aquí para que veáis brevemente unas pinceladas de lo que puede hacer. Si nosotros clicamos encima de géneros textuales de ámbitos especializados, lo que veremos es esta interfaz que nos dice: selecciona un ámbito y escoge el género textual que quieres redactar. Aquí hay 4 ámbitos por el momento: administración pública, medicina, turismo y ámbito académico, y si yo clico en cada uno de ellos me aparecerán una serie de géneros textuales que son utilizados o redactados en ese ámbito. En el caso de la administración pública tenemos alegación, carta de presentación, queja, reclamación y solicitud, que son géneros textuales que emite la ciudadanía cuando se quiere comunicar con la administración pública por escrito, normalmente a través de medios electrónicos hoy en día. En el caso de la medicina tenemos 5 géneros textuales: el artículo de investigación, el artículo de revisión, la historia clínica, el resumen de artículo de investigación y el trabajo de fin de grado. En el caso del turismo tenemos artículo de divulgación, entrada de blog de viajero, informe, normativa de alojamiento turístico y plan de negocio. Y en el caso del ámbito académico tenemos el famoso TFG. Entonces, si nosotros clicamos, por ejemplo, en uno de estos géneros, reclamación,
lo que vamos a hacer es entrar directamente en el editor de textos en línea de Artex. El editor tiene tres módulos o tres partes. La primera es la columna que tenemos a la izquierda, donde dice estructura y contenidos del texto. La segunda es esta parte de arriba, que es una barra de formato tradicional, donde hay cursivas, negritas, tamaño de fuente, etcétera, y también se puede incorporar tablas, etcétera. Y también aquí hay un corrector ortográfico open source integrado. Y finalmente a la derecha hay un módulo que es que está accesible a través del botón revisar el texto y es el que va a ofrecer recomendaciones, una vez escrito el texto de la persona que está redactando, aquí en el editor, pues va a ofrecer recomendaciones, sugerencias para, digamos, mejorar este texto. Aquí a la izquierda, que es lo que quería resaltar en el caso de los géneros textuales, tenemos una serie de apartados que son los prototípicos en el género textual seleccionado. Si clicamos en cada uno de ellos, veremos que hay diferentes contenidos prototípicos que se recomienda incluir en cada apartado. Por ejemplo, en el apartado exposición de hechos, pues hay dos, ¿no? Explicación del hecho, hechos que motivan la reclamación, mención de los documentos adjuntos. A su vez, si clicamos en estos contenidos que aparecen en azul, nos va a aparecer en pantalla una lista de frases que pueden ser utilizadas para expresar dicho contenido. Hay un montón de ellas y es la persona que está escribiendo el texto la que puede decidir si alguna de ellas le interesa para incorporarla en su texto. Si imaginemos que a mí me interesa la primera, lo que haré será clicar y automáticamente esta frase se me va a cargar en el texto en el apartado correspondiente de ese género textual. Bien, esta parte de aquí de la derecha no lo voy a entrar ahora porque la explicaré entrando por la vía del lenguaje claro, que es el objetivo sobre todo de esta presentación. Vamos entonces volvemos a la página principal y aquí, como os decía, en la sección de cómo usar Artex tenemos un texto de prueba que hemos creado. Si yo clico encima del texto de prueba, me aparece este texto que estoy mencionando y el botón copia el texto de prueba para pegar en el editor de Artex. Si yo clico aquí, lo que voy a hacer es copiar en el portapapeles ese texto, voy a entrar en la sección de Artex Claro, es decir, voy a entrar en el redactor asistido para escribir textos en lenguaje claro y una vez aquí vemos que la estructura es similar a la que veíamos antes, pero aquí de momento lo que tenemos es texto administrativo dirigido a la ciudadanía. En el futuro nos gustaría ampliarlo a otros tipos de texto. De momento la versión que tenemos permite redactar este tipo de textos. Y cuando entramos vemos que nos encontramos con el mismo editor en línea, con la misma estructura, con los tres módulos de estructura y contenidos, de barra de formato y corrección ortográfica y de revisión del texto. Con respecto a la estructura y contenidos del texto, actualmente, como el sistema permite redactar textos en general, administrativos, y ahora mismo no tiene en cuenta las diferencias entre géneros textuales del ámbito administrativo, que eso es algo que estamos trabajando y que haremos durante el año que viene, de momento hemos puesto unos apartados genéricos, encabezamiento, cuerpo y pie, y en cada uno de ellos explicamos un poquito el contenido que suele incluirse en ese apartado. La principal innovación aquí, que es lo que os quería enseñar, es la parte de revisión lingüística. Voy a copiar el texto aquí que tenía, voy a pegar el texto aquí que tenía copiado en el portapapeles. Por ejemplo, esto le vamos a dar un poco de formato, lo voy a ampliar un poco para que lo veáis mejor. Voy a ponerlo, por ejemplo, a 16, le voy a cambiar el tipo de letra Arial que a mí me gusta más, lo voy a justificar. Y ahora, espero que lo estéis viendo todos en pantalla. Le voy a dar al botón de revisar el texto y lo que va a ocurrir es que el sistema está procesando el texto que se ha escrito en esta hoja y en la columna de la derecha, cuando acabe de procesar al cabo de unos segundos, me va a dar una lista de las recomendaciones sobre el lenguaje claro que ofrece el sistema relativas a este texto en particular. Entonces, vemos que ya se han cargado en la columna de la derecha las recomendaciones. Vemos que hay bastantes, ya os digo, es un texto preparado para mostrar las recomendaciones. Seguramente si vosotros escribís un texto no vais a cometer, a
incumplir todas las recomendaciones del lenguaje claro, ¿eh? A lo mejor no salen todas, depende del texto que hayáis escrito. Pero bueno, aquí vamos a ir viendo una por una, espero no extenderme mucho. Yo, Susana Viñuales, compañera moderadora, si ves que me extiendo demasiado, por favor, me avisas. Vamos una por una. Vamos a empezar por la de revisión de párrafos de oración. La herramienta marca en el texto del editor los párrafos que solo incluyen una oración, que es algo que se debería evitar. Es decir, los párrafos deberían incluir más de una oración. Entonces los marca. También los párrafos muy largos, que esto es algo que es muy habitual en los textos administrativos que van dirigidos a la ciudadanía, que se hacen párrafos muy largos, entonces también los marca y da alguna recomendación. El tema de los conectores. La idea sería que cada párrafo o la mayor parte de los párrafos incluyesen algún conector que ligase ese párrafo con el anterior. Y aquí lo que hace es marcar los párrafos que no están introducidos por un conector. Entonces, los marca y además nos da una serie de acciones y de conectores que se podrían utilizar, como por ejemplo, introducir un tema nuevo y da los conectores, marcar un orden y da los conectores, etcétera. Entonces, esto ofrece información a la persona que está escribiendo para ayudarle a hilar los diferentes párrafos. También el tema de las oraciones largas, nos marca las oraciones que considera demasiado largas para este tipo de textos, que también es algo muy habitual, oraciones kilométricas que al final llegas al final de la oración y ya no sabes qué te estaban diciendo, entonces se recomienda usar oraciones más cortas en relación con el lenguaje claro. Y también tenemos otra en relación con las oraciones largas que se llama división de oraciones largas, que aquí lo que hace además es dar información sobre cómo se podría segmentar una oración muy larga. Entonces vemos en la columna de la derecha que nos está marcando 3 segmentos relativos a esa oración y si vamos clicando en cada una de las oraciones que nos marca en el texto, nos ofrece la segmentación, lo que llamamos segmentación discursiva, y la persona que está escribiendo será la que tome la decisión si dividir esa oración más larga en otras más pequeñas en alguno de estos puntos donde le indica la herramienta que podría segmentarse. Y además, lo que también nos ofrece es que si nos marca en la oración los conectores en rojo y si nosotros clicamos en alguno de ellos, como por ejemplo el porqué, nos ofrece a la derecha una lista de conectores discursivos alternativos que evidencian la misma relación discursiva. En este caso, el porqué está indicando una causa. Entonces aquí tenemos otra serie de conectores que ayudan a expresar esa relación de causa, pero entre oraciones diferentes. Por ejemplo, también tenemos aquí el pero, ¿no? El pero normalmente se incluye dentro de una oración para hilar fragmentos dentro de una misma oración, pero si nosotros le estamos diciendo a la persona que escribe que le recomendamos dividir esa oración en otras más pequeñas, le estamos ofreciendo aquí conectores alternativos para hilar oraciones diferentes, como no obstante, sin embargo, de todos modos, etc. Bien, ¿qué más tenemos? Variación de conectores. Aquí nos indica los conectores que repetimos en el texto, porque a veces, y esto yo la primera, a veces nos gusta un conector, ¿no? Pues el porqué, para mostrar una causa, y siempre ponemos porqué, cuando en realidad en la lengua hay muchísimos otros, como vemos en la lista, muchísimas otras maneras de expresar esa relación. Entonces, utilizando conectores diferentes, pues es una manera de que el texto se vuelva más dinámico y más rico. El tema de las listas, también hemos detectado que en los textos administrativos suelen incorporarse listas, si queremos ir en consonancia con las recomendaciones del lenguaje claro. Entonces detecta en el texto si no has incorporado ninguna lista y te dice, oye, que no has puesto ninguna, piénsate si a lo mejor podrías alguna de las informaciones que ofreces mostrarla en forma de lista. El tema de la voz pasiva, también que se recomienda siempre que sea posible utilizar la activa frente a la pasiva, a no ser que la pasiva sea necesaria por algún motivo, pero marca las voces pasivas en el texto. Los gerundios, ¿no? Los gerundios que se utilizan tan frecuentemente en los textos jurídico-administrativos y que
que deberían evitarse, también repito, a no ser que sea imprescindible, pero bueno, deberían evitarse, y también te los marca de la misma manera los participios, ¿no? Este tipo de formas verbales, pues lo que hacen es alargar mucho la oración, crear subordinadas y entorpecer un poco la legibilidad de los textos. También tenemos una recomendación sobre eliminación de formas verbales arcaicas, ¿no? El futuro de subjuntivo, ¿no? Aquí tenemos algunos casos, estuvieren, hubieren considerado, que hoy en día se pueden sustituir por formas, en vez de resultar, aquí tenemos ejemplos, que eso también no lo he dicho, pero es interesante que en las recomendaciones añadimos ejemplos por si alguien no acaba de entender la recomendación. Decimos, en vez de si resultare necesario, podría decirse si resulta necesario, o si resultara necesario, si resultase necesario, que son formas mucho más actuales, digamos. Otra recomendación es el tema de la sistematicidad en el uso de primera persona, y aquí en la herramienta marca en verde las primeras personas del singular, creo, por ejemplo, y en azul la primera persona del plural, y esto lo hemos hecho porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces cuando el autor o autora de un texto se posiciona, utiliza de manera poco sistemática la primera del singular y la primera del plural. Entonces, esto a veces, esa forma verbal es necesaria en el texto por algún motivo, pero a veces es por falta de sistematicidad. Entonces, la herramienta lo que hace es te da las dos formas en todo tu texto y tú decides si quieres cambiar alguna o no. Fijaos, aquí hay un tema que quería comentar también, porque si os fijáis, hay una forma aquí que no es correcta. Que el problema sea solucionado. Me está marcando en verde una forma que no es una primera persona del singular, sino que es una tercera persona del singular, ¿de acuerdo? Y esto es un error. ¿Por qué quiero mencionar esto? Lo quiero mencionar porque quiero también decir que las herramientas de lingüística computacional, de procesamiento del lenguaje natural, hoy en día no tienen una fiabilidad o una precisión del 100%. Esto es así y hay que decirlo por si alguien nos está viendo que no es del ámbito de la lingüística computacional. Entonces, nosotros en este sistema, en el sistema Artex, hemos integrado una gran variedad de recursos y herramientas de procesamiento del lenguaje natural, pues un analizador morfosintáctico, un segmentador discursivo, etcétera, y otros algoritmos que hemos desarrollado. Entonces, algunos de esos sistemas pueden arrastrar errores, potenciales incidencias. Entonces, por ejemplo, aquí, si os fijáis, es que a nivel lingüístico me parece muy interesante, hay una ambigüedad. Sea, efectivamente, puede ser yo sea o él o ella sea. Por lo tanto, aquí el analizador morfológico que utilizamos, que es Freeling, por si a alguien le interesa, que es un analizador morfológico desarrollado en la Politécnica de Cataluña, que es un sistema muy puntero y muy utilizado hoy en día, pues aquí no logra deshacer bien esta ambigüedad y lo marca como si fuese una primera persona del singular. Bueno, simplemente lo menciono porque aquí la persona que está escribiendo tendrá que tener en cuenta, si ve que esto no es una primera persona del singular, no tener en cuenta este caso que le está marcando y ya está. Es decir, la persona que está escribiendo, confiamos que tenga el criterio para darse cuenta de esto. Bien, ¿qué más? Revisión de nominalizaciones verbales. También detecta las nominalizaciones verbales acabadas en ción, o en ciones, si es el plural, y recomienda utilizar los verbos, ¿no? para que el texto sea más claro y más dinámico. También el tema de las ideas expresadas en negativo, ¿no? Las recomendaciones de lenguaje claro que hemos analizado de las fuentes que os he comentado antes, la mayor parte indican que es más adecuado escribir en afirmativo, a no ser que sea realmente necesario por algún motivo, como digo, pero muchas veces se mezclan negaciones, como estas frases que tenéis aquí. No es inverosímil que en el futuro muchos afectados tampoco. Claro, el lector a lo mejor, pues al final no sabe si le estás diciendo que sí, si le estás diciendo que no, entonces te detecta los elementos de negación en el texto que has escrito, luego tú, como digo, decides si lo quieres cambiar alguno o no. Los indicadores de subjetividad también, el evidentemente, el por supuesto, pues se recomienda evitarlos. El tema de las siglas, esto también es un tema importante porque
normalmente cuando se introduce una sigla en un texto, si solo se pone la sigla, no tenemos garantía de que la persona que está leyendo ese texto vaya a entender a qué término completo se refiere esa sigla. Por lo tanto, la primera vez que se pone una sigla, se recomienda poner su término al lado, entre paréntesis o de alguna forma. Entonces, esta herramienta lo que hace es que marca las siglas que la primera vez que aparecen no han sido desplegadas, no tienen el término. También en el caso de las siglas tenemos otra recomendación, que es sistematicidad en el uso de siglas, porque ya que si realmente introduces un término como este, Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, luego la idea es que en el resto del texto sigas incorporando la sigla y no el término desplegado. Entonces te marca este tipo de casos también. Luego ya vamos a meternos en algunas sobre tema léxico, como por ejemplo la de utilización de términos más transparentes, que esta es una de las que nos ha llevado más trabajo, y en esta recomendación dice, voy a leer lo que dice, los términos de la lista siguiente aparecen en tu texto y pueden resultar difíciles de entender. Te recomendamos que los sustituyas por otros más transparentes o que los aclares entre paréntesis la primera vez que aparecen. Haz clic en cada uno de ellos para ver sugerencias de términos alternativos más claros. Y aquí aparece una lista de términos que aparecen en el texto y si clicamos en cada uno de ellos, pues se nos desplegará una barra donde nos va a dar el término más transparente. Por ejemplo, aludir, mencionar, que es más claro en relación con el lenguaje claro. Y nos marca la forma verbal en el texto, que como veis no es aludir, es he aludido en el texto, marcaría todas las formas verbales de ese verbo. Conferir, que es un verbo que a veces es complicado entender, otorgar, y así con el resto de la lista. También tenemos otra recomendación que se titula Sustitución de expresiones difíciles de entender, y aquí es similar, pero aquí son expresiones arcaicas, latinismos. Voy a leer la recomendación. Dice así: las expresiones de la lista siguiente aparecen en tu texto y pueden resultar difíciles de entender por ser formas arcaicas, en desuso o latinismos. Te recomendamos que las sustituyas por otras más claras o, si no es posible, que las expliques en el texto la primera vez que aparecen, entre paréntesis o en una nota, por ejemplo. Aquí es importante tener en cuenta que no podemos perder de vista que la persona a quien va dirigido este texto que estamos redactando es un lego en la materia, es decir, es alguien que no tiene conocimientos de tema jurídico-administrativo y por lo tanto a lo mejor este tipo de latinismos que son habituales, pues no va a conocer su significado. Es por esto que nosotros damos esta lista y marcamos en el texto del usuario, por ejemplo, motu propio, pues voluntariamente, o habeas data, y en el caso de que no haya una expresión alternativa, pues a lo mejor se ofrece la explicación de qué es. Entonces damos información a la persona que está escribiendo para que tenga en cuenta a quién va dirigido el texto y cómo se podría adaptar. Hay veces que no se pueden cambiar estas expresiones, porque no hay opciones alternativas, o a lo mejor alguien no lo quiere cambiar o sustituir por algún motivo. Pues en esos casos a lo mejor se puede ofrecer estrategias, como decía en la explicación de la recomendación, de ponerlo entre paréntesis, ponerlo en una nota, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya estoy acabando. Puede ser 5 minutos como mucho. Perfecto, me quedan tres palabritas. Perfecto, muy bien. Tres recomendaciones, perdón. Sustitución de palabras poco precisas, pues aquí nos detecta el cosas, alguna, varias, y nos indica que tenemos que intentar ser más precisos en el texto. Las expresiones redundantes, ¿no? Todo el mundo sabe qué, por ejemplo, y la revisión de las palabras largas, que también hemos visto en las referencias que hemos consultado sobre el lenguaje claro, que si hay una palabra larga y hay una alternativa más corta, que suelen ser de la misma familia léxica, pues se prioriza la más corta, ¿no? Por ejemplo, convencimiento, pues convicción, o gratuitamente, gratis. Y hasta aquí la lista de recomendaciones. También os quería, ya por último, explicar que si queréis exportar el texto, una vez ya lo tenéis escrito y lo queréis exportar, tenéis aquí la opción de exportar como.
Si lo queréis volver a importar, pues es decir, a volver a subir en el sistema Artex para continuar en el futuro, desde cualquier ordenador, en cualquier lugar del mundo, pero que guarde el mismo formato, el mismo estilo, todo exactamente igual, y lo queréis volver a cargar, es necesario guardarlo con la extensión Artex para poder subirlo. Pero además hemos incorporado 2 nuevas opciones de exportación que nos estabais pidiendo mucho. Antes solo teníamos, hasta hoy teníamos Artex, PDF, TXT y XML. Muchos estudiantes me decían que querían la exportación en Word, porque muchísimos utilizan el Word. Entonces hemos implementado esta opción que se puede descargar en Word también y mantiene todo el mismo formato, etcétera. Y también desde la administración pública nos indicaron que cuando, por ejemplo, un ciudadano tiene que comunicarse con la administración, la administración no puede pedirle a la ciudadanía que tenga sistemas de pago, porque el Word es un sistema comercial. Entonces, nos recomendaron hacer la exportación en OpenOffice, ¿no? En el Writer, que es el homólogo, digamos, al Word. Y también lo hemos implementado y estamos muy contentos de poder ofrecer estas nuevas opciones. Para subir el texto, simplemente sería en esta opción, subir el texto exportado como Artex, que se guarda, que lo tendríais que tener guardado en local, en el ordenador, en un pendrive, etcétera. Y para finalizar, comentaros que la información del proyecto donde se ha gestado Artex, con el equipo, las publicaciones, la metodología, las noticias, etcétera, la tenéis en esta pestaña. También tenéis un contacto y en la sección de ayuda al manual de uso y el videotutorial. Y yo ahora voy a dejar de compartir. Y también quería deciros a aquellos que nos estáis siguiendo que tenemos una cuenta de Twitter que se llama Sistema-Artex y os animamos a todos vosotros a seguirnos y a ayudarnos con la difusión de este sistema. Os comento también que rápidamente que el sistema ya está en línea, ya lo podéis utilizar todos vosotros y una puntualización técnica. Y es que los que ya erais usuarios de Artex y por lo tanto lo tenéis en la memoria caché guardada, en la memoria caché del navegador, a lo mejor si lo cargáis vais a ver mezclados los estilos. Entonces lo que os recomiendo es que si veis algo diferente a la demo que yo he hecho, pues que borréis la memoria caché del navegador o también lo podéis hacer a través de las teclas Control-Shift-R y ya se actualizarán todos los estilos, el formato, etcétera. Así que, bueno, por mi parte esto es todo. Ojalá os guste la herramienta y os resulte útil y la utilicéis. Muchísimas gracias.